El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor, brevemente. No sé si ustedes están al tanto de noticias de la iglesia. Y ahorita pues estaba en investigación 2 comunidades religiosas. Una, los Frisidim del padre Carlos Spa en Tuxtla Gutiérrez, los otros, los Heraldos del Evangelio allá en Portugal. Y los 2 pues aparentemente ya tienen resultados. Uno, de acuerdo a las directrices y a los puntos que la diócesis de Tuxtla ha promulgado, la comunidad de los Frisidim ha dejado de existir como tal. Y los heraldos del Evangelio, pues se les había detenido ordenación no sé por cuántos años, y ya van a ser ordenados nuevos sacerdotes. Entonces, quiere decir que ya están bien. ¿Cuál es la diferencia? No voy a hablar mal porque no conozco las comunidades, nada más lo que presentan en las redes. Y no es mi intención, yo pido por los 2 porque son iglesia, y pues solo aquel que sabe sus caídas y sus miserias, pues entiende que no puede ser juez ni verdugo, y más cuando no conoce. Pero sí quiero resaltar un aspecto muy importante en todo esto. Podemos hacer cosas buenas, pero que no tengan el respaldo de Dios. Y ahí es donde pierde todo poder. Porque hay gente que, por ejemplo, busca la salud. Y es algo bueno, estar sano, creo que todos están de acuerdo que es algo bueno. Pero, ¿qué pasa si lo hago
con algo que no es tan bueno para mi alma. Entonces se nos olvida que no todo lo bueno que yo puedo obtener, como es tener dinero, como tener salud, como muchas otras cosas, que pues sí, humanamente es algo bueno, pero que desgraciadamente no viene del bien, no viene de Dios. Y esto pues está en discernimiento, una comunidad aceptada, otra pues ya disuelta, y los argumentos que ponen, bueno, interesantes, que no voy a resaltar porque no es la finalidad, sino el hecho de que incluso en las cosas de Dios podemos querer estar haciendo un bien, pero no es de Dios. Repito, no lo digo con el afán de decir que la comunidad de los Frisidi no era de Dios. A mí me gustaba mucho, los oía, el padre Carlos Spa, y una espiritualidad bellísima, pero bueno, los puntos que ahí se ponen, pues son cuestiones de disciplina, de formación y otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo he vivido, yo lo he visto, como muchas cosas que se dicen que son buenas, pero que no vienen de Dios. Y esto es interesante porque esto es lo que nos presenta hoy la palabra de Dios. Hoy Pedro y Juan son cuestionados por el milagro que hicieron al curar a un lisiado de nacimiento. No tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, esto genera revuelo en las autoridades religiosas, en todas las autoridades que tienen ahí esa responsabilidad, y los mandan llamar. Y viene aquí el planteamiento. No están acusándolos de haber hecho el bien, sino que están investigando a nombre de quién están haciendo ese bien. Vean la diferencia. Pues, oye, si se te está haciendo bien, ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es el problema? Pues se le está ayudando a alguien. Y aunque esto pudiera ser algo muy claro, muy específico, decir, oye, pues se le hizo un bien, ¿qué importa a nombre de quién sea? Sí importa, importa mucho. Porque no es lo mismo hacerlo en nombre de Dios que hacerlo a nombre propio o a nombre de alguien o algo que no viene de Dios. Entonces se le interroga y el mismo Pedro va a contestar. Fíjense estas palabras. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces es importante, cuando yo hago un bien o quiero hacer un bien, el solo bien que puede ser temporal, que puede ser algo pues que la otra persona necesita muy fuertemente, repito, la salud. Y yo quiero estar sano, o yo no quiero sufrir, yo no quiero tener dolor. Entonces, los medios no importa. Lo que importa es lo que yo quiero, lo que yo estoy necesitando. Entonces, ahí es donde muchos podemos perdernos, o muchas veces nos hemos perdido, porque ponemos como sumo bien, o lo más importante, eso aquello que yo estoy buscando. Y como Satanás es muy astuto, y nosotros, desgraciadamente, en esa desesperación, en ese miedo, o esa incapacidad de poder soportar el dolor o cargar la cruz, pues nos entregamos al bien sin Dios. Y sí, me ha tocado personas enfermas que van a que les hagan limpias y quedan sanos. ¿Cómo es posible eso? Pues simplemente yo me aboco a la palabra de Dios. Cuando Moisés va con el faraón y tira su báculo y se convierte en serpiente, el faraón llama a sus sacerdotes y tiran su báculo y también se convirtieron en serpientes. Claro, la diferencia es que la serpiente de Moisés se comió las serpientes de los sacerdotes. Entonces, el demonio es una mona que imita.
y que pues es astuto y va a engañar. Otra manera de explicarlo, y que lo he visto varias veces, en donde el demonio ocasiona un problema, una enfermedad. Y entonces estas personas van a estos lugares con el objetivo de obtener ese bien. Y entonces se les hace una limpia, se les hace todos estos ritos esotéricos o a veces de movimientos como el yoga, Hare Krishna y muchas otras cosas, y están bien. Dices, wow, sí funciona, pero no es en nombre de Dios. Y ese bien que se te dio va a ser a un precio muy grande. Lo que hizo Satanás simplemente dejó de ocasionar el mal, y tú lo ves como un milagro. Tú lo ves como algo, wow, se hizo así. Y hay otros ejemplos, pero no me quiero perder mucho en eso. Entonces, Pedro claramente se le cuestiona en nombre de quién ustedes han sanado. Entonces, cuando hacemos un bien, nosotros tenemos que entender en nombre de quién lo hacemos. Porque aunque sea algo bueno lo que estamos haciendo, pero a lo mejor no es porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón, a lo mejor porque somos muy buenos o porque me da lástima el otro, pero no es tal vez lo que Dios quiera en ese momento. Entonces todo bueno, todo lo verdadero bueno viene de Dios. Entonces hay que hacerlo nosotros de esa manera, empezar a hacer las cosas en nombre de Dios, siempre, hasta las cosas más insignificantes. Lo hablábamos el miércoles, del poder de hacer extraordinario lo ordinario, el lavar, el planchar, porque lo hago en nombre de Dios. Entonces transformo completamente algo simple en algo extraordinariamente poderoso y espiritual. Entonces es lo que nosotros, pues también lo va a decir San Pedro en su carta, ¿no? Dar razón de vuestra esperanza. O sea, tengo que dar razón del por qué, qué es lo que espero, qué es lo que hago, por qué lo hago, para quién lo hago. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque esto pues va a marcar la gran diferencia. Y cuando viene un bien que no es de Dios, entonces es una trampa de Satanás que te da algo que tú quieres, pero que va a ser en detrimento de tu alma y posiblemente hasta de tu salvación. Entonces, cuando vemos algo así, ver lo que el Señor hace, se manifiesta esta tercera aparición de Jesús a sus discípulos, viene precisamente en esa enseñanza. ¿Han pescado algo? No, tiren la red a su derecha. Ellos estaban pescando. Y si hubieran pescado, lo hubieran hecho en forma natural. Pero ya no es lo mismo bajo la autoridad de Cristo. Tiren la red a su derecha. Y se llenaron las barcas. Y ahí es donde entra Pedrito, ¿no? El atrabancado. Juan dice, es el Señor, y este se avienta, se lanza. Se echa un clavado mientras llegan los otros. Y hacerlo cuando el Señor pide, hasta da una fuerza que normalmente no tenemos. Porque a veces nos cansamos de ayudar, nos cansamos de echarle ganas. El matrimonio ya no quiero seguir, en el trabajo, en esta situación. Y hay gente que se sale porque no aguanta, porque no puede. Y entonces Pedro se lanza, ¿no? Llega a la orilla, llegan los otros, y Jesús les dice, traigan unos pescados para que coman. ¿Quién está dando esa orden? Ni siquiera es orden. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Y fíjense lo que sucede. Entonces dice, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Arrastrando. ¿Por qué pesaba? ¿Sí o no? Pues cuando algo arrastras es porque, recuerdo cuando mi mamá o mi papá nos decían, mueve esto, y nosotros bien flojos pues lo empujamos. No arrastres las sillas, levántalas. O cuando íbamos caminando así como los pies, levanta esos pies, porque es más fácil de empujar que cargar, ¿no? Entonces van arrastrando. ¿Y qué sucede?
Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más que 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. ¿Cuál es la diferencia aquí? Jesús es el que lo pide. ¿Y qué sucede? Simón Pedro subió a la barca y arrastró, no dijo arrastraron, arrastró él solo esa red que venían cargando todos los demás muchachos. Y él solito la arrastra. Ese es el poder que Dios da. Y no se refiere a un superpoder físico, porque dice, ay, pues lo voy a hacer para... No, cuando es necesario es un poder espiritual, o es un poder de amor, o es un poder de perdón, o es un poder de cargar una cruz. Pero es porque Dios me lo pide, porque Dios lo manda. Vayan y traigan. No le dijo a Pedro, a ver tú, Pedrito, que eres bien atrabancado y por haberte aventado al agua, ahora te vas y traes los tacos de camarón para hacernos unos taquitos aquí, ¿sí? Un aguachile. No, dijo traigan. ¿Quién lo hace? Pedro. Y arrastra él solo todas las redes, toda la red con todos los pescados, y todavía San Juan lo va a describir con mayor claridad, dice. Eran 150, entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red. O sea, los bajó de la barca y los arrastró hasta la orilla. Repleta de pescados grandes, eran 153. Sería en otro momento meternos qué significa esos 153, pero yo quiero quedarme ahorita con esto. Por eso es importante, cuando se te pida, ¿por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué Dios me lo pide? ¿Por qué hago eso? Porque Dios es lo que me manda. Oye, ¿en dónde? Pues empieza con los mandamientos. Empieza con las obras de misericordia. Y vas a ver el poder que vas a tener para poder soportar. E incluso el poder de la sabiduría, del discernimiento. Cuándo sí y cuándo no. Pero cuando actuamos en nuestro nombre, y platicaba yo ahorita con uno de los ministros, es precisamente cuando empezamos a atacar, a juzgar, a señalar, a afirmar cosas, cuando ni siquiera sabemos o interpretamos de acuerdo a nuestra manera de ver. Y esto es peligrosísimo, porque arrastramos a los demás a una situación de daño en el alma. Entonces, es importante, cuando vemos algo malo, orar. O incluso cuando tengamos que corregir. En una ocasión, uno de los ministros me corrigió. Y él no me va a dejar mentir porque está aquí presente. Y me dice, oiga, padre, creo que usted fue muy duro con una monjita, que estaba yo bien encanijada. Estaba molesto. Y pues yo no me puse a darle explicaciones ni a decirle por qué estaba así. No justificarme. Y ya después no le dije nada y hasta después le di las gracias. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos, todos la regamos. Pero cuando no hay la caridad de hablar frente a frente, entonces ahí hay mucho daño en el alma, tanto de la persona que lo hace como de todos aquellos que se prestan a esas situaciones. Entonces, siempre hacerlo todo en nombre de Jesús. Y grábense estas palabras que va a decir Pedro. Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio. Óiganlo bien, del beneficio que yo hago. ¿Por qué haces ese bien? Ay, es que yo me gusta ayudar. Ay, es que se siente bonito. Ay, es que me trae satisfacción. Entonces, mucho cuidado, porque entonces nuestro actuar bien ya no viene de Dios, aunque sea algo bueno, viene de cómo me siento.
Y ahí es cuando vemos que como ya no siento bonito, pues ya no hago el bien. Es que ya no es lo mismo. Ya no siento igual. Eso sucede en los matrimonios. No, es que ya no es igual. Y bueno, pudiéramos meternos por muchos aspectos en ese sentido. Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús Nazaret. Esta acción que yo estoy haciendo es en nombre de Jesús de Nazaret. Entonces ya no es un bien por mí o por cómo me siento, sino es con la autoridad de Cristo. Claro, yo tengo que discernir si no estoy engañando, porque hay personas que pueden decir después, no, es que esto es de Dios, o es que esto es bueno. Espérate, hay que discernirlo siempre desde la palabra, la sana tradición, la santa tradición de la iglesia y el magisterio. Pero cuando empezamos a atacar y a decir, hay que orar. Cuando oigan que alguien está atacando al Papa, la cuestión de todo esto, hay que orar. Me ha tocado oír personas que hasta dicen, no, es que esta iglesia sinodal es satánica. Hay que orar mucho. Y porque, pues, la ceguera es mucho, y así como podemos verlos en ellos, también podemos verlo en nosotros. Una ceguera y una incapacidad de ver en qué estamos mal. ¿Cómo podemos ir destapando nuestra visión para poder hacer las cosas? Pues a través de hacerlo todo en nombre de Jesús y siempre en el discernimiento. Va de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia, a la palabra de Dios y al magisterio de la iglesia, para no perdernos. ¿Qué fue lo que pasó con una de estas comunidades? Que parece ser, no me consta, nada más leo lo que dijo la arquidiócesis de aquel lugar, porque había situaciones de manipulación, de abuso de poder y una formación que no era tan cristiana o tan... ¿Será verdad? ¿Será mentira? No juzgo, yo pido que no sea así y que salga a la luz la verdad. ¿Sí? Recordando que, por ejemplo, Padre Pío, cómo fue atacado, juzgado y prohibido celebrar misa al pueblo, solamente él podía estar encerrado en su convento y no salir. Y él aceptó con humildad las disposiciones de la Madre Iglesia. Entonces, ahí es donde podemos ir nosotros trabajando en ese discernimiento. Pidámosle a Dios, pues, que podamos empezar a fortalecer nuestras acciones y hacerlo siempre en el nombre de Jesús y con la coherencia de no usar el nombre de Dios para algo malo. Recuerdo ahorita el conflicto que hay en Medio Oriente, allá en Irán, Israel y Estados Unidos. Y el conflicto que hizo cuando el Papa dijo abiertamente que Dios no oye las oraciones cuando es en una guerra injusta. Y no se dejó soltar, pues, el lado americano y diciendo, pues nosotros podemos hacer lo que queramos. Y todavía hasta le recordaron al representante del Papa en un país. Ay, se me fue el nombre. Bueno, ese hombre de Estados Unidos lo manda a llamar y le recordaron una historia, la historia de la iglesia, cuando Francia mandó matar al Papa y luego se lo llevó a Aviñón. Entonces, así como diciendo, recuerda lo de Aviñón, o sea, como diciendo, te podemos hacer lo mismo a ti, Papa. Entonces, dicen algunos que fue una amenaza, pues no sé, pero hay que orar por nuestros gobernantes y hay que orar para que pare la guerra, donde siempre los inocentes son los que sufren más. Hagamos un momento de silencio.